Esa mañana, Leandro Salazar se despertó temprano, como de costumbre, pero no tuvo ganas de levantarse de la cama. La habitación silenciosa de la mansión parecía más fría de lo habitual, y permaneció varios minutos mirando el techo, tratando de recordar cuándo fue la última vez que sintió una alegría genuina al abrir los ojos. A su lado, en la suite adaptada, Isabela ya estaba despierta, viendo dibujos animados en la televisión con el volumen bajo. Hacía meses que los días se repetían así: despertar, desayunar en silencio, acompañar a la hija a las sesiones de fisioterapia sin esperanza, volver a casa, intentar distraerla con regalos caros o juegos. La mirada de Isabela, a veces distante, dolía más que cualquier diagnóstico médico. Leandro cargaba un cansancio inexplicable. Era una mezcla de culpa, rabia y resignación, sentimientos que se volvieron compañía constante desde el accidente. El accidente fue rápido, brutal, y cambió todo en pocos segundos. Isabela, antes llena de energía, ahora pasaba los días sentada en su silla de ruedas, los pequeños pies inmóviles sobre el apoyo, las manos siempre buscando algo para hacer. Leandro había intentado todo: especialistas extranjeros, clínicas sofisticadas, terapias alternativas. Cada intento fallido era como un clavo más en la puerta de un futuro que ya no sabía imaginar. En la mesa del desayuno, esa mañana, Isabela intentaba sonreír al ver a su padre servirle la leche caliente, pero la sonrisa era corta, casi ensayada, y Leandro lo notaba. El silencio entre ellos, antes cómodo, ahora era pesado, lleno de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo hacer. La mañana transcurrió lentamente, con Isabela entretenida en un rompecabezas y Leandro leyendo informes de la oficina, aunque no absorbía ni una sola línea. El reloj de la pared parecía burlarse del tiempo detenido en esa casa, hasta que Isabela pidió, con voz suave, ir a la plaza central. Ella raramente pedía algo, y Leandro extrañó la petición, pero no tuvo valor para negarse. Mandó preparar el auto, acomodó cuidadosamente a la hija y siguió en silencio el camino ya conocido, sintiendo el peso de cada recuerdo. Las visitas a la misma plaza, cuando Isabela corría y saltaba por los bancos, antes del accidente. La plaza estaba concurrida esa tarde, con niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo algodón de azúcar y ancianos conversando en los bancos a la sombra de los árboles. Leandro empujó la silla de ruedas de Isabela hasta un rincón más, tranquilo, donde ella podía observar el movimiento de la gente. Por un momento, quedó inmóvil, admirando cómo la hija miraba el mundo exterior, una mezcla de nostalgia y curiosidad en sus ojos. Casi no notó cuando un niño pequeño, mal vestido, se acercó a ellos, los pies descalzos sucios de tierra y la mirada firme, como si tuviera un propósito muy claro. Tomás, como luego se presentó, no parecía intimidado por el contraste entre él y esa familia. Se acercó con naturalidad, deteniéndose justo frente a la silla de ruedas de Isabela. Leandro estuvo atento, esperando alguna petición de dinero o comida, pero el niño no pidió nada. Simplemente se quedó allí, mirando a Isabela, hasta que habló con una voz sorprendentemente segura para alguien tan pequeño. «¿Puedo ayudarla a caminar de nuevo?». El tono directo hizo que Leandro frunciera el ceño, acostumbrado a abordajes desesperados y promesas vacías, pero, a su lado, Isabela abrió los ojos de par en par, más curiosa que incrédula. La frase del niño quedó en el aire, y por algunos segundos nadie dijo nada. Leandro se preparó para rechazar educadamente, pero fue sorprendido por el súbito brillo en los ojos de su hija. Isabela no preguntó cómo, ni quién era Tomás, solo lo miró como quien vislumbra una posibilidad remota, pero deseada. El padre se sintió dividido entre el impulso de alejar al chico y el temor de apagar esa chispa de esperanza que hacía tiempo no veía en la hija. Prefirió no responder de inmediato, limitándose a observar, mientras Tomás se sentaba en el suelo, sacando del bolsillo un pedazo de tela gastada y un botón colorido, como si estuviera a punto de iniciar algo importante. Leandro miró alrededor, desconfiado, esperando que en cualquier momento algún adulto viniera a buscar al niño o que él simplemente pidiera limosna. Pero Tomás parecía ajeno a cualquier desconfianza y comenzó a conversar con Isabela de manera tranquila, preguntándole cómo se sentía, qué le gustaba hacer y cómo era antes del accidente. La niña, normalmente reservada,
respondió sin dudar, como si sintiera que podía confiar en ese desconocido. Leandro notó que, por primera vez en mucho tiempo, Isabela hablaba de sí misma sin tristeza ni vergüenza, y eso le causó un alivio inquietante. El niño sacó del bolsillo algunos objetos aparentemente sin valor: el botón colorido, un trozo de cordel, una tapa de refresco. Explicó que cada uno tenía una función en su método, y pidió que Isabela cerrara los ojos e intentara imaginarse caminando de nuevo, sintiendo el suelo bajo sus pies. Leandro encontró todo aquello absurdo, pero guardó silencio, atento a la reacción de su hija. Isabela obedeció, apretando el botón entre los dedos con fuerza, respirando profundo. Por unos minutos, el tiempo pareció suspenderse alrededor de ellos, e incluso los ruidos de la plaza se hicieron más lejanos. Leandro sintió una extraña expectativa, rezando en silencio por un milagro que desafiara la razón. El ejercicio duró algunos minutos, y cuando Isabela abrió los ojos, había una sonrisa leve, casi incrédula, en su rostro. «Sentí algo diferente», murmuró, mirando al padre, quien disimuló la sorpresa con una sonrisa contenida. Tomás simplemente asintió, como si ya supiera que eso ocurriría, y propuso continuar al día siguiente. Leandro intentó agradecer de manera protocolar, pero Tomás no parecía interesado en reconocimiento. Solo se despidió de Isabela y desapareció por la plaza, dejando un vacío extraño en el ambiente. El camino de regreso a casa fue diferente a todos los anteriores. Isabela hablaba sin parar, contando al padre cómo había sentido las piernas hormiguear durante el ejercicio, describiendo en detalle la sensación. Leandro, acostumbrado al silencio resignado de la hija, sintió el pecho apretado de emoción y también de duda. No quería crear expectativas, pero no podía ignorar el pequeño cambio que ya percibía en Isabela. Cuando llegaron a la mansión, Isabela pidió repetir el ejercicio sola antes de dormir, lo que sorprendió incluso a los empleados, acostumbrados a la apatía de la niña. A la mañana siguiente, antes del desayuno, Isabela pidió volver a la plaza. Leandro, sorprendido por el ánimo de su hija, accedió sin hacer preguntas. Notó que al llegar, Isabela buscaba a Tomás con la mirada entre árboles y bancos. El niño apareció poco después, igual que el día anterior, trayendo algunos objetos más recogidos por la ciudad. No había prisa ni ansiedad en sus movimientos, solo una determinación tranquila. De nuevo, Tomás guió a Isabela en ejercicios de visualización, pidiéndole que describiera lo que sentía, sin preocuparse por acertar o fallar, solo sentir. Mientras observaba la escena, Leandro se sorprendió al notar la atención de Tomás a los detalles, percibiendo cuando Isabela se cansaba, adaptando el tono de voz o cambiando el ejercicio según el ánimo de la niña. No había nada espectacular o sobrenatural allí, solo una conexión genuina, un cuidado que ni los mejores profesionales habían demostrado hasta entonces. Para Leandro, aquello era desconcertante. Él, que siempre confió en especialistas y soluciones costosas, ahora depositaba su esperanza en las manos de un niño de la calle, cuyo único diploma era su propia experiencia de supervivencia. Poco a poco, la rutina en casa fue cambiando. Isabela despertaba animada. Preguntaba cuándo podría ver a Tomás de nuevo y pasaba más tiempo en el jardín, practicando los ejercicios simples que él enseñaba. Los empleados notaron la frecuente presencia del niño en la plaza y el repentino entusiasmo de la niña. Algunos murmuraban en los pasillos, dudando de la eficacia de aquel método improvisado. Otros temían la influencia de alguien tan diferente del círculo social de la familia Salazar. Leandro escuchaba los comentarios, pero prefería ignorarlos, sintiendo que esa presencia estaba haciendo bien a su hija. En uno de los encuentros, Tomás llevó un juguete viejo hecho de alambre y tapas, y propuso un juego en el que Isabela tenía que empujar el objeto con los pies. Al principio, solo conseguía tocar la estructura con las plantas de los pies, pero Tomás no mostró frustración. Animaba con cada movimiento, por pequeño que fuera, celebrando junto y sugiriendo pequeños desafíos. Lo que para otros parecería insignificante, para Isabela era motivo de orgullo. Leandro observaba desde lejos, cada vez más convencido de que había algo especial en ese niño, algo que escapaba a la lógica, pero era real. Una tarde, mientras Isabela descansaba bajo la sombra de un árbol, Leandro se acercó a Tomás. No sabía qué preguntar, pero sentía la necesidad de entender quién era ese chico.
¿De dónde venía tanta sabiduría para alguien tan joven? Tomás, atento a la mirada del empresario, respondió antes de que formulara la pregunta. Dijo que había aprendido todo con un hombre llamado Amílcar, un médico que ayudaba a personas sin cobrar, especialmente a niños que, como él, no tenían a nadie cerca. Leandro guardó silencio, intentando procesar esa historia que, a primera vista, parecía demasiado inventada para ser verdad. Tomás explicó que, cuando perdió a sus padres, tuvo que aprender a sobrevivir en las calles. Amílcar lo encontró enfermo, hambriento, y cuidó de él hasta que recuperó fuerzas. La mayor lección, según Tomás, no fue sobre curar el cuerpo, sino sobre no rendirse, no aceptar que todo estaba perdido. Leandro escuchó atento, sintiendo un nudo en el pecho que mezclaba compasión y culpa. Nunca antes se había interesado en historias como la de Tomás, pero ahora veía en él una fuerza difícil de ignorar. Por primera vez, pensó que tal vez había motivos para creer en lo improbable. Esa noche, Leandro pensó en todo lo que había escuchado de Tomás. No pudo dormir bien, recordando detalles del accidente, las decisiones apresuradas tomadas para proteger la imagen de la empresa y los rostros de las víctimas que nunca conoció. Sintió un peso aún mayor al darse cuenta de que la historia de Tomás estaba conectada con su propia trayectoria de omisiones y silencios. Pasó horas inquieto, escuchando los sonidos apagados de la mansión, mientras Isabela dormía profundamente tras un día lleno de esperanza renovada. A la mañana siguiente, Leandro decidió buscar información sobre Tomás. Usó recursos de la empresa para intentar encontrar registros del niño y descubrió lo que temía. Tomás era huérfano de los padres fallecidos en ese accidente años atrás. El informe estaba ahí, frío e impersonal, con nombres y fechas que prefería olvidar. Leandro quedó paralizado por unos minutos, sintiendo la culpa tomar forma concreta ante él. Ahora, ya no era solo una sospecha o un presentimiento, era una certeza que lo obligaba a enfrentar todo lo que había evitado desde el día del accidente. Durante el día, Leandro observó a Tomás con otros ojos. Cada gesto del niño, cada palabra dirigida a Isabela, ahora tenía un significado mucho más profundo. Tomás no buscaba reconocimiento ni venganza. Su motivación era genuina y simple: ayudar a alguien que, como él, tuvo que aprender a vivir de nuevo tras una pérdida devastadora. El empresario sintió una mezcla de vergüenza y admiración, preguntándose cómo alguien tan joven podía mostrar tanta generosidad frente a quien, en última instancia, era responsable de su sufrimiento. La convivencia entre los tres se intensificó. Tomás visitaba a Isabela casi todos los días, y la niña empezó a mostrar signos claros de progreso. Pequeños movimientos en las piernas, sensaciones que describía como ondas de calor y una creciente disposición para intentarlo. Los médicos seguían escépticos. Algunos incluso sugerían terminar los intentos para evitar frustraciones. Pero Leandro ya no podía ignorar la transformación de su hija, ni el impacto emocional que Tomás causaba en la casa. Los empleados se dividían entre la desconfianza y la sorpresa, presenciando cambios que ninguno podría explicar. Isabela, que antes evitaba el contacto con otros niños, ahora se atrevía a sonreírles y hasta a hablar con desconocidos. Era como si el mundo, hasta entonces limitado a la silla de ruedas y los pasillos de la mansión, se estuviera abriendo para ella de nuevo. Tomás acompañaba cada paso de ese proceso con la naturalidad de quien entiende que más importante que la cura física es devolver a la niña el derecho a soñar. En casa, Leandro notaba esas pequeñas conquistas y se emocionaba en silencio, viendo a su hija reencontrar partes de sí misma que creía perdidas. Una mañana, durante uno de los ejercicios, Isabela sintió un hormigueo intenso en los pies. Se detuvo, asustada, y miró a Tomás, quien le devolvió una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. Leandro observó desde lejos, conteniendo el impulso de intervenir. Tomás pidió que Isabela respirara profundo, cerrara los ojos e intentara mover los dedos de los pies. Ella intentó, y por primera vez, los dedos respondieron, aunque mínimamente. El asombro se reflejó en el rostro de la niña, luego en el de Leandro, y hasta algunos curiosos de la plaza percibieron que algo diferente sucedía allí. La noticia de las pequeñas mejorías de Isabela se difundió rápidamente entre familiares y amigos cercanos, despertando reacciones diversas.
Algunos lo consideraban imposible, otros atribuían todo al azar, y había quienes le daban crédito al poder de la mente infantil. Pero para Leandro, la explicación no importaba. Por primera vez en años, sentía esperanza verdadera. No esa esperanza tímida y racional, sino algo más visceral, casi infantil. Observaba a Tomás con creciente respeto, reconociendo en él un coraje que nunca tuvo. Ese mismo día, al regresar a casa, Isabela pidió ir al jardín antes de entrar. Con la ayuda de su padre, se acercó al columpio que solía usar antes del accidente. Permaneció algunos minutos allí, solo mirando el juguete, sintiendo el viento en su rostro. Tomás se acercó y le sugirió que intentara balancearse sola, aunque fuera solo unos centímetros. Isabela, con un poco de miedo, apoyó los pies en el suelo, sintiéndolos por primera vez desde el accidente. El columpio no se movió, pero la niña sonrió, por la sensación, el desafío, y por ya no sentir vergüenza de intentarlo. Leandro observaba todo con una mezcla de alegría y aprensión. Sabía que cada pequeña victoria venía acompañada de miedo. Miedo a crear expectativas, miedo a un retroceso, miedo a que todo fuera un milagro pasajero. Sin embargo, era imposible ignorar la transformación frente a sus ojos. En silencio, agradecía a Tomás, aunque no lograba expresar las palabras. Más que la mejora física de su hija, lo que le impresionaba profundamente era la manera en que Tomás la incentivaba, respetando su ritmo. Esa noche, Leandro invitó a Tomás a cenar con ellos por primera vez. Algunos empleados se sorprendieron al ver al niño en la mesa familiar, pero Isabela no ocultó su felicidad. Tomás aceptó la invitación con naturalidad, comportándose como si ya formara parte del ambiente. El clima era relajado, y por primera vez en mucho tiempo se escucharon risas en el comedor de la mansión. El niño contó historias de la calle, hizo reír a Isabela, y hasta Leandro se relajó, olvidando por unos momentos el peso del pasado. A la mañana siguiente, al salir hacia la plaza, Leandro fue abordado por uno de los médicos de Isabela, quien expresó preocupación por la influencia de Tomás y cuestionó la ausencia de métodos tradicionales en el tratamiento. Leandro respondió evasivamente, prefiriendo no entrar en detalles. Sabía que sería difícil convencer a alguien externo sobre lo que allí ocurría. Sin embargo, ya no tenía intención de interrumpir el progreso de su hija por miedo al juicio ajeno. Al llegar a la plaza, Isabela y Tomás retomaron los ejercicios con nueva energía. Tomás trajo una tiza vieja y dibujó líneas en el suelo, proponiendo que Isabela, aún sentada, intentara pasar el pie por encima de cada trazo. Los movimientos seguían limitados, pero el involucramiento de la niña crecía. Algunos niños curiosos comenzaron a acercarse, algunos ofreciendo ánimo, otros simplemente observando. Leandro notó cómo ese círculo espontáneo ayudaba a Isabela a sentirse parte de algo mayor, más humano y colectivo. Al final de esa tarde, Isabela logró levantar uno de los pies, aunque ligeramente, más allá de una de las líneas dibujadas por Tomás. El logro, simple para muchos, fue celebrado por los niños alrededor y con lágrimas discretas en los ojos. De Leandro, Tomás solo sonrió y celebró con un choque de manos, tratando el progreso de la niña como algo natural y esperado. El momento quedó grabado en la memoria de quienes lo presenciaron, no por el milagro, sino por la honestidad del logro. Al regresar a casa, Leandro notó que la relación entre él y Tomás cambiaba. De extraño, Tomás pasaba a ser un aliado, alguien digno de confianza. En un raro momento a solas, Leandro preguntó al niño si no tenía miedo de volver todos los días, considerando todo lo que había vivido y perdido. Tomás solo respondió que ayudar a Isabela, de alguna forma, también lo ayudaba a seguir adelante. Esa respuesta conmovió profundamente a Leandro, quien sintió el peso de sus decisiones, pero también el alivio de estar, finalmente, intentando hacer algo correcto. Con el paso de las semanas, la presencia de Tomás en la rutina de la familia Salazar se volvió cada vez más natural. Ya no causaba extrañeza verlo circulando por el jardín, jugando con Isabela o ayudando con los ejercicios diarios. Los empleados, antes desconfiados, comenzaron a tratarlo con respeto, al notar la diferencia que hacía en el bienestar de la niña. Incluso algunos parientes de Leandro, reacios al principio, reconocieron que algo había cambiado en el ambiente. La casa parecía menos silenciosa y menos pesada. Sin embargo, el pasado no dejaba de rondar a Leandro.
En varios momentos, se encontraba mirando a Tomás y pensando en todo lo que no había dicho, en la verdad, que escondía de su hija y del propio niño. La culpa era una sombra persistente, trayendo dudas sobre lo justo o correcto. Leandro pensó en hablar con Tomás sobre el accidente, pero siempre retrocedía, temiendo herir aún más a alguien que solo mostraba bondad. Sin embargo, el silencio empezaba a pesar, pues sabía que, tarde o temprano, la verdad podría salir a la luz de forma incontrolable. Una tarde lluviosa, Isabela quiso intentar pararse sola. Tomás sugirió que, aunque estuvieran dentro de Minancintusint casa, podían adaptar los ejercicios. Leandro y una empleada ayudaron a colocar a la niña cerca de un sillón firme. El ambiente era tenso, pero Tomás hablaba con la misma calma de siempre, animando a Isabela a confiar en su cuerpo, a no presionarse por un resultado inmediato. Con cada intento, Isabela se apoyaba con más firmeza, hasta que logró, por unos segundos, sostener el peso del cuerpo sobre las piernas, provocando aplausos y lágrimas de quienes lo presenciaban. El avance trajo nuevos desafíos. La noticia llegó pronto a los médicos y algunos familiares, generando dudas y desconfianzas. Surgieron rumores de que los ejercicios podían perjudicar a la niña, que Tomás no era más que un impostor, y que Leandro ponía en riesgo la salud de su hija por desesperación. Ante la presión, Leandro se vio obligado a defender lo que había presenciado. Por primera vez, se plantó con firmeza ante los críticos, afirmando que la transformación de su hija era real y que no renunciaría a lo que claramente estaba funcionando. Aunque contó con el apoyo de su padre, Isabela sintió el peso de las opiniones negativas. Algunos compañeros de la escuela enviaron mensajes dudando de lo que ella contaba, y la niña se retraía por algunos días, temiendo que todo volviera a ser como antes. Tomás notó el cambio, y sin presionar, comenzó a visitarla solo para conversar, contar historias y escuchar sus angustias. Con el tiempo, Isabela recuperó la confianza, entendiendo que el proceso no dependía de la aprobación ajena, sino de su propia voluntad de seguir intentando, a pesar de las miradas desconfiadas. La semana siguiente trajo un giro inesperado. Amílcar, el médico que cuidó de Tomás, apareció en la casa de los Salazar, tras escuchar comentarios sobre los avances de Isabela. Quiso conocer a la niña, y sobre todo, conversar con Leandro. El encuentro fue discreto, pero intenso. Amílcar mostró empatía por el sufrimiento de ambos, elogió la valentía de Tomás y explicó la importancia de la resiliencia emocional en el proceso de recuperación. Sus palabras trajeron alivio a Leandro, quien se sintió finalmente comprendido por alguien que sabía ver más allá de los informes y pronósticos. La presencia de Amílcar fue reconfortante, especialmente para Leandro, quien aprovechó para despejar dudas y desahogarse sobre el peso de la responsabilidad que llevaba. El médico no juzgó, solo escuchó, animándolo a continuar al lado de su hija, sin importar lo que el futuro trajera. Tomás se alegró, al ver a su antiguo mentor reconocer los avances de Isabela, y de alguna manera se sintió menos solo en esa misión. La visita sirvió para consolidar lo que todos ya sentían. Juntos eran más fuertes. Tras la visita de Amílcar, Isabela retomó los ejercicios con aún más entusiasmo. Volvió a la plaza, siempre acompañada de Tomás y, a veces, de niños del vecindario que se encantaron con su historia. Era visible cuánto recuperaba la niña, no solo el movimiento de las piernas, sino también las ganas de integrarse a la vida alrededor. Los días, antes grises, comenzaron a estar marcados por nuevas pruebas, risas y pequeñas fiestas improvisadas. Leandro, aunque aún temeroso, se permitió sentir orgullo y esperanza, sin miedo a lo que vendría después. El ambiente en la casa cambió de forma palpable. Incluso los empleados, antes apáticos o desconfiados, comenzaron a ayudar con los ejercicios y a desear el progreso de Isabela. Pequeños gestos, como dejar un juguete en el jardín o preparar la merienda favorita de la niña, se volvieron comunes. Tomás era tratado con cariño, llegando a tener un espacio reservado en la despensa, donde guardaba sus objetos improvisados. Leandro, al observar la escena, sentía que, por primera vez desde el accidente, había esperanza de reconstrucción no solo para Isabela, sino para toda la familia. Mientras continuaban las mejoras físicas de Isabela, Leandro no lograba apartar el miedo de que todo pudiera derrumbarse si la verdad sobre el accidente saliera a la luz.
Pensaba en confesar a su hija y a Tomás su responsabilidad, pero siempre le faltaba valor en el último instante. Prefería enfocarse en el presente, siguiendo de cerca cada conquista, intentando reparar en silencio los daños del pasado con gestos concretos. El vínculo entre los tres se fortalecía día a día, pero Leandro sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El momento decisivo llegó una tarde soleada, cuando Isabela, durante uno de los ejercicios, sintió un impulso inesperado en las piernas. Con Tomás a su lado y Leandro observando de cerca, logró, con mucho esfuerzo, ponerse de pie y dar un paso. Fue vacilante, pero fue un paso. Por un instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor. El silencio fue roto por los gritos de alegría de Tomás, las lágrimas de Leandro y la sorpresa de la niña, que apenas podía creer lo que acababa de pasar. Esa escena reunió todos los sentimientos acumulados durante meses: miedo, esperanza, superación y, sobre todo, alivio. La noticia del primer paso de Isabela se difundió rápidamente, trayendo a la casa una mezcla de conmoción e incredulidad. Los médicos vinieron a verificar, familiares aparecieron de sorpresa, e incluso vecinos anónimos enviaron mensajes de apoyo. Leandro recibió todas las visitas con una serenidad que no sentía desde hacía tiempo. Para él, nada era más importante que ver a su hija recuperar la autonomía, aunque fuera solo el comienzo de un largo camino. Tomás observaba todo desde la distancia, evitando los reflectores, pero siempre atento al progreso de Isabela, como si fuera su propio triunfo silencioso. Con el avance visible de Isabela, las presiones externas disminuyeron. Los médicos, antes escépticos, comenzaron a adoptar un tono más respetuoso, pidiendo permiso para documentar el caso y entender los métodos usados por Tomás. Algunos periodistas intentaron acercarse, pero Leandro fue firme en proteger la privacidad de su hija y del niño. Isabela, por su parte, mostraba un orgullo tímido, consciente de su esfuerzo, pero también muy agradecida de tener a Tomás a su lado. La rutina ganó ligereza, y las tardes en la plaza se convirtieron en momentos de celebración, reuniendo a niños de diferentes realidades alrededor de esa pequeña victoria. Una noche, mientras cenaban juntos, Isabela le preguntó a Tomás por qué hacía tanto por ella sin esperar nada a cambio. El niño respondió de manera simple, diciendo que cuando alguien cree en uno, es más fácil creer también. Leandro quedó en silencio, conmovido por la respuesta, sintiendo una punzada de vergüenza por el tiempo que se dejó endurecer por el sufrimiento. En ese momento, comprendió que, si quería ser digno de la confianza y el afecto que crecían entre ellos, tenía que enfrentar su propio pasado, y que eso ya no podía esperar mucho más. A la mañana siguiente, Leandro decidió que ya no podía huir de la verdad. Llamó a Tomás para conversar en el jardín, lejos de las miradas de Minates, Isabela y los empleados. La voz le falló algunas veces, pero, con sinceridad, contó sobre el accidente, la implicación de su empresa y el hecho de haber intentado ocultar el caso años atrás. Esperaba rabia o resentimiento, pero Tomás solo escuchó en silencio, mirándolo a los ojos. Cuando Leandro terminó, se sintió más liviano, aunque profundamente vulnerable. Pidió perdón, sin esperar que lo perdonaran, solo sintiendo que le debía eso al niño. Tomás tardó en responder. Después de algunos minutos, solo dijo que ya lo sabía. Explicó que había escuchado rumores en las calles y armado las piezas con el tiempo, pero nunca buscó venganza. Solo quería que Isabela tuviera una oportunidad de comenzar de nuevo, así como él la tuvo cuando Amílcar lo acogió. Dijo, con una madurez sorprendente, que todos llevan dolores y responsabilidades, pero que algunos eligen transformar el sufrimiento en cuidado. Leandro lloró en silencio, sintiéndose al mismo tiempo devastado y aliviado. Tomás puso la mano sobre su hombro, en un gesto de quien entiende más de lo que cualquier adulto podría explicar. Después de la conversación en el jardín, Leandro vio a Tomás con aún más respeto y gratitud. La relación entre ellos cambió de manera sutil, volviéndose más cercana, sin la barrera invisible de la culpa no compartida. Tomás siguió dedicándose a Isabela con el mismo cuidado de siempre, como si nada hubiera cambiado. Para Leandro, ese gesto era una lección viva de que es posible comenzar de nuevo, incluso cuando el pasado parece imperdonable. El ambiente en casa se volvió más ligero, y aunque Isabela no sabía lo ocurrido,
Se beneficiaba del ambiente menos cargado. En los días siguientes, Isabela siguió avanzando, sorprendiendo a todos al poder dar algunos pasos sola por el pasillo de la casa. La alegría se apoderó de la mansión. Empleados, amigos y familiares celebraron juntos, y hasta los más escépticos tuvieron que reconocer que algo extraordinario estaba pasando allí. Leandro, orgulloso, compartía el momento con Tomás, quien nunca buscaba protagonismo, pero siempre era el primero en alentar y apoyar a la niña. El vínculo entre ellos ya superaba la lógica de quién ayuda y quién es ayudado. Parecían hermanos, compañeros de un viaje de reconstrucción. Con el tiempo, Isabela volvió a la escuela, ahora acompañada por Tomás, quien insistía en caminar a su lado, animándola en cada paso, pese a las miradas curiosas de los compañeros. La adaptación no fue fácil, pero Isabela, fortalecida por su proceso, mostraba más confianza y autonomía que nunca. Tomás también ganó el respeto de los profesores y otros niños, que lo veían no solo como un amigo leal, sino como alguien con una historia de superación que inspiraba a todos. Leandro, siempre presente, veía a su hija florecer y entendía finalmente el verdadero valor de una infancia recuperada. A medida que pasaban los meses, el vínculo entre los tres se consolidaba de forma natural. Tomás fue integrándose poco a poco en 1900 la rutina familiar, participando en las comidas, celebraciones e incluso en las decisiones cotidianas. Isabela insistió en que el amigo tuviera su propio cuarto en la casa, gesto que Leandro aceptó sin reservas. No se trataba solo de gratitud, sino de un reconocimiento sincero de que Tomás, con su resiliencia y generosidad, había llenado un vacío que ninguna riqueza podría ocupar. Su presencia se volvió esencial, casi como un nuevo miembro de la familia. En una reunión familiar, Leandro tomó una decisión que ya había madurado en su corazón durante semanas. Anunció, ante sus parientes y amigos más cercanos, su intención de adoptar formalmente a Tomás. El niño quedó sorprendido, sin reacción inmediata, pero Isabela lo abrazó con fuerza, como si ya supiera que ese día llegaría. Algunos familiares quedaron estupefactos, otros se emocionaron, pero nadie se atrevió a cuestionar. Leandro, con voz firme y mirada emocionada, explicó que quería darle a Tomás no solo un hogar, sino el derecho a ser reconocido como parte de la familia, con todo lo que eso implica. El proceso de adopción fue seguido de cerca por todos. Tomás, por primera vez, pudo elegir los colores de su propio cuarto, organizar sus objetos y planear un futuro junto a personas que, hasta hace poco, eran completos desconocidos. Isabela lo ayudó en cada detalle, emocionada como quien prepara una gran fiesta. Leandro se sentía renovado, como si cada gesto de reparación abriera espacio para algo nuevo dentro de él. Poco a poco, la casa se llenó de vida y de recuerdos felices, demostrando que, incluso en las historias marcadas por el dolor, siempre hay lugar para verdaderos comienzos. El día en que se oficializó la adopción, Leandro llevó a Tomás e Isabela a un paseo especial por la plaza, donde todo había comenzado. Se sentaron juntos en el mismo banco de antes, ahora ocupados por 3 personas que, de distintas maneras, habían aprendido a reconstruir sus vidas. Tomás parecía más tranquilo, mirando alrededor con esa misma mirada atenta y decidida, pero ahora sin el peso del abandono. Isabela, animada, corrió hacia el columpio, probando sus propias piernas con alegría. Leandro observó la escena en silencio, sintiendo un orgullo y una gratitud que las palabras no podían expresar. Mientras Tomás empujaba a Isabela en el columpio, Leandro notó que, a pesar de todo lo vivido, ninguno de ellos podía explicar exactamente cómo habían llegado hasta allí. El milagro, pensó, no era solo que Isabela volviera a caminar, sino el hecho de que cada uno de ellos había aprendido a creer de nuevo, en los demás, en sí mismos y en la posibilidad de reconstruirse. El silencio compartido entre los 3 fue más elocuente que cualquier discurso. Por unos minutos, solo el sonido de las risas y el viento en los árboles llenaron el espacio, sellando ese instante como algo que nunca sería olvidado. En los días que siguieron, la rutina cambió definitivamente. Tomás, ahora hijo adoptivo de Leandro, asistía a la escuela. Con Isabela, participaba en las reuniones familiares y era invitado a todas las actividades, grandes o pequeñas.
Las historias del pasado seguían presentes, pero ya no dolían tanto. El recuerdo del accidente y las pérdidas se compartía sin miedo, como parte de una trayectoria que ya no tenía que ocultarse. Leandro, por su parte, se sentía más liviano. La culpa no desapareció, pero se transformó en responsabilidad sincera, en presencia real y cotidiana. Isabela, recuperando cada vez más movimientos, se convirtió en símbolo de superación para todos a su alrededor. Cuando alguien preguntaba por el milagro, ella respondía que todo había comenzado el día que un niño, descalzo y decidido, apareció en su vida creyendo en ella cuando ella misma ya no lo hacía. La historia se difundió por el vecindario, y hasta personas lejanas venían a conocer a los tres, a escuchar de cerca lo que había pasado en esa familia. Para Leandro, cada encuentro era un recordatorio silencioso de que, a pesar de los errores, había sido capaz de construir algo profundamente verdadero. Leandro comenzó a dedicarse no solo a la familia, sino también a iniciativas sociales inspiradas en la historia de Tomás. Creó un proyecto para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, buscando ofrecerles la misma oportunidad que tuvo su hijo adoptivo. Era una manera de transformar el dolor en propósito, de reparar, en parte, las consecuencias de aquello que antes intentó ocultar. La rutina en la mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de voces, risas y esperanza, un cambio que reflejaba no solo la cura de Isabela, sino la propia transformación de Leandro como persona. Tomás, por su parte, encontró en la familia un hogar que nunca tuvo, pero también un motivo para crecer y soñar. Poco a poco, fue dejando atrás las calles y la inseguridad, abrazando la oportunidad de estudiar, jugar y construir un futuro diferente. No dejó de ser ese niño con mirada firme y decidida, pero ahora llevaba también la seguridad de quien sabe que es amado y acogido. Isabela, a su lado, seguía caminando no solo con las piernas, sino con el corazón abierto, fortalecida por una amistad que superaba cualquier límite. En una tarde cualquiera, mientras Isabela y Tomás jugaban en el jardín, Leandro los observaba desde lejos, con una sonrisa rara iluminando su rostro. Sabía que, a pesar de las cicatrices del pasado, había encontrado algo que ningún dinero podía comprar, la verdadera conexión humana. Esa tarde, con risas libres y pasos vacilantes, representaba mucho más que la superación física de Isabela. Era el símbolo de un nuevo comienzo que implicaba perdón, aceptación y esperanza. Leandro sintió que finalmente podía dejar atrás el peso de la culpa y abrazar el futuro, aunque el pasado nunca se olvidara. Lo que pasó ese día, en esa plaza, en esa casa, seguía siendo inexplicable para muchos. Cómo un niño descalzo, venido de una vida de dolor y abandono, logró ayudar a una niña a volver a caminar. Y cómo un hombre que parecía haberlo perdido todo encontró fuerzas para transformarse. No había respuestas fáciles, pero para Leandro, Isabela y Tomás, lo que importaba era la certeza de que, juntos, habían construido un lazo indestructible, capaz de resistir las mayores tormentas. Un lazo que, hasta hoy, permanece como un milagro silencioso y verdadero.